Muy buenos días, jóvenes estudiantes del primer año de secundaria. Hoy iniciamos nuestra primera clase virtual de literatura. Seguramente ustedes han leído algunas obras literarias, de repente un cuento, una fábula, una historieta, una novela de terror, de ciencia ficción, o una novela, por ejemplo, donde haya el conflicto, muerte, tristeza, alegría. Si nosotros llevamos al campo de la literatura, esos distintos temas que abordan los autores tienen nombre. Por ejemplo, si el autor habla sobre el amor, se llama lírico. Si el autor habla de una lucha, una guerra entre grandes héroes, se denomina épico. Si el autor nos habla o simplemente nos narra un hecho o varios hechos de una manera secuencial, se llama narrativo. Y si el autor lleva al escenario frente al público a un conjunto de personajes, se llama dramático. Entonces, ¿de qué hablamos hoy día? Vamos a hablar de los géneros literarios. Ahora bien, ¿qué son los géneros literarios? Son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar a las obras literarias, considerando su estructura y su contenido. Esos son los géneros literarios. ¿Y cómo se clasifican? Ahí vemos, se clasifican épica, lírico, narrativo, dramático. Épica. Relata hechos históricos, hechos legendarios, que pueden ser reales o imaginarios. Y es de carácter sumamente objetivo, es decir, real. El género lírico expresa sentimientos subjetivos del autor, como el amor o la muerte. En su mayoría suele escribirse en versos, pero también existen en prosa. Género narrativo. Presenta una secuencia de hechos, sucesos o acontecimientos de ficción, escritos en prosa. El autor utiliza como forma de expresión la narración y la descripción. El género dramático. Es el género en el que el autor plantea conflictos diversos. Puede estar escritos en verso o en prosa. ¿Y cuál es su finalidad esencial? Es de representación ante el público, donde hay diálogos, monólogos, etc. Esos son los 4 géneros literarios, jóvenes estudiantes. Ahora vamos a hablar sobre especies literarias. Cada género que hemos mencionado tiene sus especies literarias o subgéneros. Por ejemplo, especies épicas. Tenemos la epopea. Narra una acción memorable de hechos históricos y guerreros de gran importancia para la humanidad. Entonces tenemos, por ejemplo, 2 poemas épicos o epopeas, la Ilíada y la Odisea de Homero. Poema épico. Relata hazañas heroicas con el propósito de glorificar a la patria o a los pueblos. Tenemos, por ejemplo, como ejemplo la Cristiada.
Es un poema épico. Luego tenemos el Cantar de Gesta. Exaltan hazañas de personajes que fundan nacionalidades. Son poemas extensos. Ahí tenemos el claro ejemplo, el Cantar, ¿no? El poema del Mío Cid. Luego tenemos el romance de diversos, ¿no? De versos octosílabos, con rima asonante o en pares, que describe acciones guerreras y caballerescas. Esas son las especies épicas. Ahora vemos especies líricas. La poesía lírica nosotros vamos a notar, por ejemplo, la elegía, composición lírica que expresa pesadumbre, un lamento por pérdida de alguien, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un claro ejemplo, los yarabís de Mariano Melgar. Oda, composición lírica en verso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a Vallejo. Madre, mañana me voy a Santiago. Es un poema, es una oda de donde hay tristeza, ¿no? Ese ansia de ir a visitar a alguien. Égloga. Los églogas son poemas pastoriles que tienen una relación con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un claro ejemplo, églogas de Garcilaso de la Vega, Salicio y Nemurosa. Sátira, composición lírica en verso, o puede ser también en prosa, que censura vicios individuales o colectivos, es decir, ridiculiza las costumbres o formas de vida de las personas de una determinada época. El niño Goito, por ejemplo. Canción, poema en verso de tema amoroso. ¿Sí? Aquí tenemos como claro ejemplo a Rubén Darío, ¿no? Que puso su fuerza verbal y lírica en sus poemas. Esas son las especies líricas, jóvenes estudiantes. Continuando sobre los géneros literarios, eh, ahora vamos a ver las especies narrativas. Estos son los más conocidos, ¿no? Seguramente ustedes conocen. Tenemos novela, cuento, leyenda, fábula, mito, ¿no? La novela ya su nombre mismo dice, ¿no? Es recuento de hechos de la vida privada o ciertos personajes, a través de los cuales se presenta un universo total. Por ejemplo, tenemos 100 años de soledad, La Casa Verde, Crimen y Castigo. Son novelas. Cuento es un relato breve, ¿no? Corta, que la novela, ¿no? En donde participan varios personajes, ¿no? Con un argumento sencillo. Y a veces tienen una finalidad moral, ¿no? Por ejemplo, el cuento Warma no Yawar Fiesta de Arguedas es un cuento que nos hace ver la situación, ¿no? Una costumbre de nuestros pueblos andinos. La leyenda es una narración que combina hechos ficticios y reales basados en una tradición, ¿sí? ¿No? Entonces la leyenda puede ser, es una combinación, ¿no? Mayormente son ficticios, o sea, irreales, subjetivos. Por ejemplo, acá tenemos la leyenda de los hermanos Ayar. Fábula, narraciones breves con carácter moralizadora y didáctica. Siempre las fábulas nos dejan una enseñanza, ¿no? Por ejemplo, tenemos fábulas de Mariano Melgar, por ejemplo, el cantero, el asno, ¿no? Luego tenemos el mito. Mito ya es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos, ¿no? Protagonizados por seres sobrenaturales.
por ejemplo, como los dioses, las montañas, héroes, ¿no? Un ejemplo, el mito del Congo. Esas son las especies literarias del género narrativo. Bueno, para ir ya terminando, jóvenes estudiantes, vamos a hablar ahora de especies líricas del género dramático. Eh, Son tres especies: tragedia, comedia y drama. Tragedia, su nombre mismo dice, es la representación de conflictos entre personajes superiores y muy vehementes, los cuales son víctimas de grandes pasiones. Suele acabar con la muerte del protagonista, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos eh, eh, un claro ejemplo, el Edipo Rey, la boda de sangre, Romeo y Julieta, donde terminan con la muerte de los protagonistas. Es una tragedia. Luego tenemos la comedia, ¿no? Es la representación de aspectos alegres y divertidos de la vida humana, ¿no? Y cuyo desenlace tiene que ser feliz. Por ejemplo, el Avaro de Molière, Ñacatita, son obras de estas características, ¿no? Drama es la representación de problemas graves con intervención a veces de elementos cómicos, y su final suele ser sombrío, ¿no? Entonces hay una combinación de tragedia, comedia, ¿no? ¿No? Pero no necesariamente los protagonistas tienen que morir, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, es una drama. Muy bien, jóvenes estudiantes, espero que haya sido eh, eh, de agrado de ustedes. Si hubiese alguna duda, estaremos solucionando hoy en la tarde en nuestra videoconferencia. Muchas gracias. Cuídense.